Bienvenidas y bienvenidos al programa Conciencia Previsional, un programa donde hablamos de seguridad social de forma cercana, donde queremos que tú te preocupes por tu futuro. Y para eso hemos recorrido distintas regiones. Yo vengo llegando justamente de ese recorrido y Bárbara, nuestra conductora oficial, en este momento está en la radio, porque nuestro programa no solo está en televisión, sino que también está en podcast, en Spotify y en las radios regionales de tu región, donde hemos estado: Valparaíso, Maule y por supuesto O'Higgins. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de mujeres y pensiones, un tema muy interesante, así que continúa con nosotros en Conciencia Previsional. TIP Asesores presenta Conciencia Previsional. Educación, difusión y diálogo. Saludamos especialmente el día de hoy a la gente de Pichilemu, San Antonio, Requino, Achimbarongo. Son localidades que son parte de este proyecto. Y justamente vamos a conocer a una persona que fue parte de este proyecto, que nos hizo sus preguntas y que fue Clarita de Valparaíso. Conciencia Previsional. La realidad de la mujer en el tema de las pensiones suele ser compleja, y justamente porque muchas veces se nos producen vacíos laborales por dejar de trabajar, por cuidar a los niños, por cuidar a los adultos mayores. Para conocer la realidad de las mujeres nos trasladamos hasta la región de Valparaíso y es con quienes vamos a conversar en el capítulo de hoy. Me llamo Clara, soy casada, tengo 3 hijos, 6 nietos, pertenezco a este templo Luz y Vida. Le quiero contar que trabajé mucho en los tejidos, a máquina, a palillo, pero mi pregunta es, nunca coticé. Nunca supe que podía cotizar. Entonces mi pregunta es, ¿puedo tener pensión? Esta recomendación es válida para este caso y también en general. Siempre es conveniente, siempre va a ser conveniente en un trabajo tener un contrato formal. Sería lo ideal. Pero si no lo es, si no se logra, va a poder el afiliado optar a la PGU, Pensión Garantizada Universal, siempre que cumpla con los requisitos de edad, domicilio y vulnerabilidad. También podrías obtener el beneficio de bono por hijo nacido vivo, que se va a sumar en definitiva a tu pensión. También hay incentivos para el empleo a la mujer y si te incorporas a un empleo y para poder incorporarte al sistema formal. El trabajo de la mujer, aunque no siempre sea pagado, merece ser reconocido. Beneficios tales como el bono por hijo nacido vivo, también la diferencia que hay en expectativas de vida entre hombres y mujeres, así como la garantía por años de cotizaciones y el aumento de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, en la nueva reforma previsional, son puntos importantes para aumentar esta diferencia y lograr, ¿no es cierto?, que los beneficios, aunque no sea pagado el trabajo de la mujer, pueda tener estos beneficios que la compensen de alguna manera. Lo importante es informarse. Bueno, y vamos a profundizar un poco más de este tema tan interesante que es el tema de la pensión de las mujeres. El caso de Clarita es como muchos casos de chilenas que se han dedicado a trabajar en esto que nosotros llamamos los pitutos, que de repente ella hacía sus labores de tejido, que le vendía a las amigas y que claro, nunca supo que podía informarse sobre el tema de las pensiones. Y para entender un poco más sobre ello es que estamos hoy con un experto previsional para que nos cuente un poquito más, para detallar un poco y para que usted se anime a hacer sus preguntas también. Aproveche a nuestros expertos para informarse sobre su futuro. Estamos acompañados con Tiago Rivera, experto previsional. Muchas gracias, Tiago. Hola Michelle, qué bueno que volviste de este tour por todas las regiones, donde ha permitido que Conciencia Previsional esté cerca de los territorios, viendo las realidades de lo que pasa, no solo en las grandes ciudades, sino en los lugares más apartados, porque en todas partes las personas tienen que
convivir con el sistema de pensiones, con el sistema previsional, y es importante llegar con la información a donde está la realidad de las personas. Y en este programa, que es distinto, que es especial, que está hablando acerca de las mujeres en el sistema de pensiones o la equidad de género, porque lamentablemente el sistema de pensiones de alguna manera replica ciertas dificultades o diferencias o inequidades que hay en el mundo laboral, en la sociedad, y que se traducen también después al momento de la jubilación. Y un poquitito eso es lo que queremos conversar para entenderlo y también para ver de qué manera uno puede resolverlo para que las mujeres también al momento de pensionarse puedan tener una buena calidad de vida, a lo menos igual que la que tienen los hombres, sin esas inequidades que se llaman de género. Ya es un poquitito lo que queremos conversar, y de alguna manera el ejemplo de Clarita es súper claro, valga la redundancia, de decir de que ella trabajó mucho tiempo, pero no trabajó bajo el amparo de la seguridad social. No es que no haya trabajado, trabajó, pero sin contrato de trabajo, sin cotizaciones, y eso obviamente tiene un impacto después hacia adelante. Claro, ella era súper esforzada, hacía chalecos, tejía chalecos. El chaleco que tiene puesto lo hizo ella, de hecho hasta hablamos de tejidos ahí en la conversación, y ella me decía que claro, que nunca supo que tenía que imponer. Pero conversando con ella y con otras mujeres, tengo una duda. ¿Es efectivo que realmente hay una diferencia entre hombres o es un mito? O sea, hay una diferencia en las pensiones que obtiene un hombre y una mujer, y eso es una realidad y un diagnóstico que ha estado súper claro en las distintas reformas que se han hecho al sistema de pensión, al sistema previsional. De hecho, la pensión autofinanciada o generada por una mujer en promedio es como un 70% más baja que la pensión autofinanciada de un hombre, ya en promedio. Entonces eso es una tremenda diferencia, por muchas causas o por algunas causas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se explica esto de que sea tanta la diferencia? Entonces hay diferencias explicadas tanto por temas de temas laborales. Por ejemplo, es claro que las mujeres muchas veces ganan menos que los hombres, incluso teniendo el mismo tipo de trabajo, y eso obviamente genera menos cotizaciones y finalmente menos ahorro. Entonces ahí hay un tema que es del mundo laboral, del mundo social, que se refleja después en las pensiones. Pero también está claro de que muchas veces también las mujeres se pensionan antes que los hombres, porque la edad legal de las mujeres es a los 60 y los hombres a los 65. Entonces ya tiene 5 años menos de ahorro. Y por otra parte, en la sociedad en la cual vivimos, hay muchas mujeres que salen del mundo laboral, activo, profesional, para dedicarse al cuidado de los hijos en la juventud o por los 30, 40 años. Entonces también salen en una etapa súper importante de generación de ahorro, que hace que después, al día de la pensión, tengan una pensión más baja. Entonces, hay una serie de factores, tanto del mundo laboral como del mundo de la definición del sistema, y también demográficos, porque está demostrado de que las mujeres viven más que los hombres. Entonces viven 2-3 años más que los hombres, y eso implica también que el ahorro que juntaron tiene que durar para más años. Entonces esa suma de cosas hacen lo que estábamos conversando, de que las mujeres tienen un monto de pensión más inferior que el de los hombres. Bueno, Erika nos explicará un poco más sobre este tema de mujeres y pensiones, un tema que es súper interesante, así que atención mujeres, a prestar atención en esta siguiente cápsula. Conciencia previsional. Hola, ¿sabían que producto de brechas laborales, que las mujeres salen del mercado laboral para el cuidado de los hijos, realizan trabajos de cuidado no remunerado, básicamente por todo el tema de la informalidad, y también porque hay mayor expectativa de vida de las mujeres? Siempre en el sistema previsional las mujeres estaban más desprotegidas que los varones, o en desventaja, que podríamos decir. Por estos motivos, las reformas del año 2008 y también la del año 2025 tienen beneficios y foco de mujer. En el año 2008, el bono por hijo, el pilar solidario,
la igualdad de edad para tener cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, tanto para hombres como para mujeres a los 65 años, fueron beneficios que introdujo la reforma. Adicionalmente, la compensación en caso de nulidad y divorcio, que mayoritariamente favorece a las mujeres, también podría favorecer a los varones. En el año 2025 se incorporan 3 nuevos beneficios que tienen foco de mujer. El primero de ellos es el beneficio por año cotizado, que equivale a 0,1 unidad de fomento por año cotizado. Cabe destacar que la reforma considera que las mujeres tienen que tener 10 años como mínimo para acceder a este beneficio, en cambio los hombres deben acceder con a lo menos 20 años de cotizaciones. Aquí se muestra un claro beneficio para las mujeres que con menos años acceden al beneficio. Este beneficio equivale a 0,1 unidad de fomento y tiene un tope de 2,5 unidades de fomento, que equivale a 25 años. Estamos hablando de 97.000 pesos aproximadamente, que se podrían sumar a la pensión autofinanciada. Adicionalmente, hay un beneficio para las mujeres, que es compensación por expectativas de vida, que lo que hace es igualar el monto de la pensión que recibe un hombre con una mujer a igualdad de condiciones de ahorro acumulado y grupo familiar. De esta manera se corrigen las diferencias que existen en los montos de pensión, producto de que las mujeres viven más años y existen diferencias en las tablas de expectativas de vida. El monto de este beneficio parte de 0,25 unidades de fomento, que son desde 9.750 pesos aproximadamente. Y finalmente, la pensión garantizada universal, que aumenta a 250.000 pesos, que es un beneficio que beneficia principalmente a las mujeres de nuestro país. Muy interesante todo lo que nos plantea Erika, sobre todo porque estamos viendo por fin soluciones. Qué interesante, Tiago, ver que vamos en un buen camino. Exactamente, la reforma previsional, tanto la que se hizo el año 2008 como la actual del año 2025, tienen un foco mujer, en el sentido de ir trabajando en reducir esas brechas o inequidades de género que estábamos conversando. Entonces, Erika nos comentaba de varios beneficios en los cuales hay un incentivo hacia nivelar la cancha, por así decirlo, y permitir, por ejemplo, que las mujeres puedan tener acceso a este bono por año cotizado con menores años de cotizaciones que los hombres. A las mujeres se le pide 10 años y a los hombres 20. ¿Por qué? Porque sabemos lo que comentábamos anteriormente, que las mujeres cotizan menos, tienen una menor densidad de cotizaciones, por lo tanto la reforma recoge eso y hace que la exigencia sea menor, de 10 años versus 20 de los hombres, por ejemplo. También está el tema de las expectativas de vida, ya que también hace igualar la cancha en ese sentido, porque hasta antes de la reforma una mujer de la misma edad que un hombre tenía una menor pensión solo por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque decían, usted va a vivir 3 años más en promedio, por lo tanto su pensión va a ser más chica, ¿ya? Por el tema de las expectativas de vida. Eso también lo recoge la reforma previsional que está en curso, y a partir de que se implemente esto, va a permitir que exista un adicional a la mujer de manera de igualar el monto con la pensión de los hombres. Entonces, otra medida que nos explicaba Erika, en la cual se va nivelando, por así decir, la cancha. Y también el acceso a la PGU, que también va a subir el monto de la PGU, y la mayoría de las personas beneficiarias de la PGU son mujeres. Por lo tanto, también hay un incentivo ahí hacia las mujeres. Te cuento que cuando estuvimos en el Tao, fuimos a una feria. Increíble la gente como nos paraban, no nos dejaban avanzar con las preguntas, porque de verdad están ávidos de información. Y justamente vamos a ver una pregunta que nos hizo Verónica, que es una persona que trabaja en la feria, y de vuelta vamos a comentarla. Hola, mi nombre es Verónica y quisiera que me aclararan que una pregunta. Yo tuve trabajos formales y también informales, y he tenido 2 hijos, tengo 2 hijos, y quiero saber si el haber tenido 2 hijos me sirve para mi pensión, en qué me beneficia. Hola, vamos a responderle a Verónica del Tao, que nos hace una consulta. ¿Qué pasa en su situación cuando ha
tenido trabajo con contrato, pero también ha estado fuera del mercado laboral para el cuidado de los hijos. Nos señala que tiene 2 hijos. ¿Y qué impacto tiene esto en su pensión? Bueno, primero que nada, ¿no es cierto?, todo el ahorro que acumuló como trabajadora con contrato sigue acumulándose para financiar su pensión autofinanciada. Sin embargo, con la reforma también hay que agregarle los nuevos beneficios que parten a partir de los 65 años o cuando ella, ¿no es cierto?, cumple esa edad, que es el bono por año cotizado, la compensación por expectativas de vida y probablemente va a tener derecho a la PGU también a los 65 años. Respecto de la consulta del bono por hijo, efectivamente hoy día pensando, y esto está vigente desde la reforma del año 2008, está pensado el bono por hijo justamente para reconocer los periodos que las mujeres salen del mercado laboral para dedicarse a los cuidados de los hijos. El bono por hijo es un bono que paga el Estado cuando la mujer cumple 65 años, pero se calcula al mes de nacimiento del hijo, ¿ya? Si el hijo naciera hoy día, y es solamente para efecto ilustrativo, porque en el caso de Verónica probablemente sus hijos ya son grandes, y como esta reforma o esta ley partió en el año 2009, todos los hijos nacidos antes del año 2009 se consideran nacidos en ese año. Pero si un hijo naciera hoy día, para efecto ilustrativo, ¿no es cierto?, hay que considerar el ingreso mínimo, que son 529.000 pesos, por 18 meses, ¿ya? 1 año y medio que una mujer eventualmente podría estar fuera del mercado laboral y multiplicado por 10%, que es la cotización para pensión, ¿ya? Esto nos daría hoy día a 552.000 pesos. Este bono, que en el caso de Verónica hay que calcularlo en el año 2009, entendiendo que sus hijos tenían esa edad, empiezan a ganar una rentabilidad hasta que ella tenga 65 años. Este bono se cobra a los 65 años y se incrementan los fondos previsionales y aumenta el monto de su pensión, ¿ya? Entonces, es importante señalar que independiente de su situación, ella sí va a tener una pensión autofinanciada con los años que cotizó. También el periodo que estuvo fuera del mercado laboral por ser mujer y por dedicarse al cuidado de los hijos, se le va a entregar un bono por hijo que tiene que solicitarlo a la edad de los 65 años y también a partir de enero de este año o cuando ella cumpla 65 años va a poder acceder a los beneficios de beneficio por año cotizado, PGU y compensación por expectativas de vida. Eso, Verónica. Buenísima la respuesta de Erika, en realidad fue súper detallada, así que agradecemos la respuesta. Yo creo que Verónica quedó mucho más clara con esa respuesta de Erika. Pero tenemos más preguntas para Erika. Tenemos otra pregunta, esta vez de Gilda, también del Tao. Hola, soy Gilda. Nunca coticé. ¿Puedo tener pensión? Hola Gilda, ¿cómo estás? Vamos a dar respuesta a tu pregunta. Una pregunta muy importante para muchas mujeres, incluso para algunos varones, ¿ya? ¿Qué pasa cuando una persona no ha cotizado? ¿Tiene derecho a una pensión? Efectivamente el Estado, ¿no es cierto?, en su rol solidario, subsidiario, entrega una pensión a todas aquellas personas que por distintas razones no han podido cotizar, ¿ya? Y no tienen derecho a una pensión en algún sistema previsional. Hoy día existe la pensión garantizada universal. Dentro de los requisitos es tener 65 años, no debe ser parte del 10% de mayor ingreso de la población. Adicionalmente se deben cumplir requisitos de residencia. Con esos requisitos puedes acceder a una pensión independiente que nunca hayas cotizado por haber sido informal, etc. ¿Ya? Igual las personas están resguardadas por una pensión garantizada universal. Muy buenas las dos respuestas para estas personas que del Tao estaban con tantas preguntas, pero tenemos muchas preguntas. Y a mí me encantaría saber realmente cuánto es lo que va a mejorar y cómo va a ser esto. Así que ojalá Erika nos pueda responder eso. Conciencia previsional. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente hoy día con ustedes. Vamos a revisar cuánto mejoraría la pensión de una mujer con la reforma previsional. Vamos a tomar como ejemplo una mujer que trabajó formalmente 20 años, actualmente tiene 85 años, vamos a utilizar esta edad para revisar el beneficio máximo que podría obtener una mujer.
¿ya? Si una mujer antes de esta reforma del año 2025 estaba recibiendo una pensión autofinanciada de 145.000 pesos aproximadamente, más la pensión garantizada universal de aproximadamente 224.000 pesos, nos daba una pensión de 369.000 pesos. ¿Ya? Con la reforma previsional, la PGU, dado que tiene 85 años, a partir de septiembre aumenta a 250.000, pasa de 224 a 250.000. La pensión autofinanciada se mantiene en 145.000, pero se adiciona con la reforma un bono por años cotizados, que en este caso tiene 20 años cotizados y por lo tanto tiene un beneficio aproximado de 78.000 pesos. Adicionalmente, hay que sumarle la compensación por expectativas de vida, que es la compensación y es el monto que van a recibir las mujeres al calcular la pensión de la misma manera que se calcula para el hombre, y en este caso equivaldría aproximadamente a 12.000 pesos. Nos daría un total de 484.000 pesos aproximados, que se comparan favorablemente con los 369.000 pesos que recibe una persona, una mujer con estas características hoy día, y que a partir de septiembre aumenta la PGU y a partir de enero se reciben los beneficios por año cotizado y compensación por expectativas de vida. Lo que implicaría un aumento de 31% en el monto de su pensión y en términos monetarios, ¿no es cierto?, aproximadamente de 114.000 pesos, con los beneficios de la reforma previsional para las mujeres. Súper interesante todas las respuestas de Erika y muchas gracias sobre todo a todas esas mujeres que se nos acercaron en el Tabo, en Valparaíso, en Maule, para hacernos preguntas sobre sus pensiones. Aprendimos mucho en el día de hoy. Mucho tema, necesitamos repasar. Harto tema, harto concepto, pero lo importante es que las mujeres sepan de esta diferencia y de estas medidas para ir equiparando la cancha. ¿Te parece que hagamos un resumen de lo que estábamos hablando? Y aquí el equipo preparó unas pequeñas láminas las cuales nos pueden apoyar para explicar qué pasa con esto de la inequidad de género que estábamos hablando, ¿ya? Entonces, aquí habla de la situación laboral de las mujeres en Chile. De esto estuvimos hablando, de que hay aspectos culturales y laborales que se traducen después en una menor pensión. Entonces, las mujeres asumen culturalmente mayores responsabilidades en temas como los cuidados de los hijos, labores del hogar, cuidado de personas dependientes. Eso es un tema cultural que ha ido cambiando y que muchas veces los hombres también hemos asumido algunas de esas tareas, pero mayoritariamente se da eso, y eso produce un impacto en los temas laborales y en los temas después previsionales. ¿Por qué? Porque participan menos en el mercado del laboral remunerado, ¿ya? Porque es un mercado laboral no remunerado, porque estas cosas... Es harto trabajo, pero no nos pagan. Es harto trabajo y no se paga, exactamente. Y eso produce una desigualdad en el acceso a las condiciones, ¿ya? Y eso también redunda posteriormente en que también existan esto que llamábamos la inequidad salarial, ¿no es cierto? Que se ha ido tratando de equiparar. Las empresas muchas veces están tratando de evitar esas diferencias, pero hoy día todavía las estadísticas muestran que lamentablemente hay diferencias de salario. Entonces, estos son como los aspectos sociales, laborales, pero también hay aspectos demográficos y de diseño del sistema de pensiones que se han traducido en estas menores pensiones, ¿ya? Y es el tema que arriba vemos a una mujer que, suponiendo que empieza a trabajar a los 25 años, a la misma edad que un hombre, ¿ya? Pero tiene hasta los 60 años, que es su edad legal de jubilación, tiene 35 años de ahorro, ¿ya? Y después, como viven más tiempo, en promedio hasta los 91 años casi, tienen 30 años de retiro, por así decirlo, lo cual van a tener que vivir con lo que ahorraron. En cambio, el hombre, como se jubila a los 65, tiene 40 años de ahorro, tiene 5 años más y vive un poco menos, vive hasta los 86 en promedio. Por lo tanto, tiene 21 años de retiro, ¿ya? Entonces, eso también, en los aspectos de diseño, hace que el sistema tenga una menor pensión una mujer. Y eso es lo que el sistema y la reforma han tratado de
resolver. Por eso hablábamos, por ejemplo, del bono por hijo. ¿Ya? Claro, ahí preguntaron en el Tao sobre eso. Y esa es una reforma que partió el año 2008 y que permite a las mujeres también obtener un bono adicional por cada hijo nacido vivo. ¿Ya? Entonces ese es un aspecto que también ha ido en esa dirección. Hay otras medidas que se han implementado. Por ejemplo, compensación económica en caso de separación o divorcio, ya que permite que parte del monto ahorrado en el fondo de pensiones por el hombre o por la mujer también, pero esto es para el cónyuge más débil en el fondo, para el cónyuge que se quedó en cuidados del hogar, pueda irse también al otro cónyuge y de esa manera protegerlo en el momento de la jubilación. ¿Ya? Esas son medidas que se han ido implementando para lograr la equidad de género, como así se llama. Bueno, informarse es súper importante, tal como dice Tiago. Creo que no solo a través de nuestro programa, hay muchas opciones de información. Lo importante es informarse por los canales oficiales, ¿no es cierto? Por Chile Atiende, la Superintendencia de Pensiones, la misma Subsecretaría de Previsión Social, instancias en las cuales pueden obtener información de primera fuente y técnicamente buena, porque como estos han ido cambiando, muchas veces no están en todas partes actualizada toda la información. Así que ese es el llamado a todos a que puedan informarse y participar de este tema que es además tan necesario para todos, porque todos conocemos y tenemos algún pariente, algún relacionado que pregunta sobre cómo poder obtener una mejor pensión. Es cierto, y de repente esas mismas conversaciones terminan siendo desinformarse, porque de repente la gente, nos pasaba mucho en el territorio que había gente que nos decía, un amigo me dijo Exacto. que... No, señora, no es así. Pero es que yo no sé meterme a internet. Bueno, pero para eso están las oficinas también y nuestro programa. Exactamente. También pueden acercarse a nosotros, ¿no es cierto?, y consultar en nuestras redes sociales. Eso es importante. Bueno, ya nos estamos despidiendo, Tiago. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos están viendo a través de los distintos canales y nos esperamos ver en una próxima oportunidad hablando de otro tema relevante. Sí, va a ser muy pronto. Bueno, ya nos estamos despidiendo, y es importante decirles que pueden consultar con nosotros en nuestras redes sociales, las redes sociales de Conciencia Previsional, y por supuesto invitarlos al siguiente programa donde vamos a hablar de lagunas previsionales, un tema súper importante, así que no se pierda el próximo capítulo de Conciencia Previsional y nos vemos pronto. TIP Asesores presentó Conciencia Previsional, educación, difusión y diálogo. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl